Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Estamos en el año de Clave de Re, un año para regresar, sin retroceder. Conéctate, crece, sirve. 2019, Clave de Re. Y vamos a mirar Gálatas 5, versículo 19. Dice lo siguiente, Gálatas 5, 19 dice: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Paremos allí. Versículo 20, en la última parte, dice rivalidades, disensiones y sectarismo. No vamos a leer los textos completos, porque lo que quiero es centrarme en algo. Voy a hablar de tres cosas que son importantes tenerlas en cuenta, que a veces las pasamos por alto y que son obras de la naturaleza pecaminosa, que lo que hacen es afirmar y resaltar el orgullo, que es una actitud finalmente que no debemos dar lugar en nosotros como creyentes. El título de la predicación se llama ¿Lo mío mejor qué? ¿Sabe una cosa? A veces pensamos que lo nuestro es mejor que lo de los demás, y eso es odioso. Y es bueno que usted de pronto, de manera personal, usted diga: sí, tengo una linda familia, los amo con todo mi corazón, amo a mi esposa, amo a mis hijos, pero nunca piense usted que su hogar es mejor que el de los demás. Ni siquiera piense usted que usted es mejor que los demás. Ni siquiera piense usted que su casa, que su carro, que su profesión es mejor que la de los demás, porque eso es orgullo y arrogancia. Amén. ¿Qué es lo que debemos hacer? Valorar lo que Dios nos ha dado, dar gracias, saber lo que tenemos, pero entender que no somos mejores que nadie. Amén. Somos mejores de acuerdo a lo que Dios nos dio. Tenemos que ser mejores cada día, mejores que nosotros mismos. No buscar ser mejor que el otro, no, mejores que nosotros mismos cada día. La vara de la competencia debemos ponerla, pero nosotros mismos, no mejor que los demás. Entonces, quiero que miremos qué significa la palabra rivalidad. Y quiero hablar de algo, y con lo que voy a decir no pretendo que nadie se sienta mal. ¿Por qué? Porque en el proyecto de la iglesia nosotros hemos buscado tener espacios de integración y hemos propiciado espacios deportivos para la integración y para que nosotros podamos interactuar entre nosotros y podamos crear lazos de amistad y fortalecernos como familia de la fe. Pero nunca la actividad deportiva tiene que volverse una rivalidad entre nosotros, porque si eso lo que hace es fomentar la rivalidad entre nosotros y generar conflictos y orgullo entre nosotros, entonces perdimos el objetivo de la iglesia. Cuando hacemos un campeonato de fútbol, no es con el fin de ganarle al otro a toda costa, no, es con el fin de que podamos recrearnos. Desde luego reconozco que los hombres somos competitivos, pero no con el fin de crear rivalidades entre nosotros, porque finalmente somos hermanos en la fe y estamos propiciando un espacio ¿para qué? Para la integración, para que podamos hacer actividad deportiva. Y desde luego entramos a la cancha a ganar, pero no ganar a toda costa y generar rivalidades y disensiones y peleas y conflictos entre nosotros, porque entonces nos salimos del objetivo que estamos propiciando. Entonces, rivalidad, ¿qué es rivalidad? Enfrentamiento, oposición o enemistad entre varios que aspiran a lograr una misma cosa. Toda rivalidad es del diablo. Dígale al que tiene a su lado: toda rivalidad es del diablo. ¿Y es fomentada por quién? Por la naturaleza pecaminosa. Porque la rivalidad es fomentada ¿por qué? Por el orgullo. O sea, ¿cómo logro ser mejor que el otro? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Disensión, falta de acuerdo entre dos o más personas o falta de aceptación de una situación, una decisión o una opinión. Cuando yo quiero anteponer mi posición y mi opinión por encima de lo que piensan los demás. ¿Cómo se llama eso? Disensión.
y es una obra de la naturaleza pecaminosa. Desde luego, no somos robots que todos tenemos que pensar lo mismo, tenemos nuestras diferencias de opiniones, pero igual respetamos la opinión del otro. Amén. Eso es ser cristiano. Sectarismo: actitud propia de la persona que defiende y sigue con fanatismo e intransigencia una idea, una doctrina, sin admitir ninguna crítica sobre sí misma. Muchas veces nosotros hemos propiciado sectarismo entre nosotros. Cuando nosotros decimos, mi iglesia es la mejor, eso es sectarismo. Cuando nosotros creemos que nuestra afinidad política es la mejor, cuando nosotros creemos que el conocimiento de nosotros es superior al de los demás y por orgullo nos levantamos y menospreciamos la opinión de otro, eso es sectarismo. Y nosotros vivimos, si usted mira las noticias y vemos el panorama de lo que hay en las noticias, ¿qué vemos? Un país polarizado. ¿Por qué? Por el sectarismo. Pero ¿qué vemos en la cruz? Que Cristo no es ni de derecha ni de izquierda, sino que Cristo nos ama a todos en la cruz. La cruz es el ejemplo de que Dios nos ama a todos por igual. Miremos la siguiente imagen. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Vivimos en un mundo que, al parecer, el sistema nos lleva a que nosotros debemos vivir en competencia los unos con los otros, buscando cómo puedo superar al otro. Y vuelvo y les digo, en un ámbito deportivo, pues desde luego yo no voy a propiciar la filosofía de Maturana, perder es ganar. Aunque creo que a veces el perder nos trae una enseñanza, ¿cierto? Pero entramos a jugar para ganar, pero no ganar a toda costa y no para generar conflictos entre nosotros. En todos los ámbitos de la vida. Entonces, mejor que nada. Todos los días mejor que mí mismo. Amén. Esa debe ser nuestra motivación. Mejor que mí mismo. Amén. No mejor que el otro, no, mejor que mí mismo. Porque si yo estoy buscando ser mejor que los demás, entonces voy a vivir una vida muy frustrada, porque siempre me voy a encontrar a personas que van a ser mejores que nosotros en diferentes disciplinas. Hay personas que van a saber más que nosotros. Que si vamos a hacer un deporte, hay personas que van a jugar mejor que nosotros. Pero ¿qué debemos hacer? Mejor que mí mismo. Amén. ¿Queda eso claro? Listo. Entonces vamos a ver qué significa sectarismo. Sectarismo es la intolerancia, discriminación u odio que surgen de dar importancia a las diferencias percibidas entre diferentes grupos sociales, políticos o religiosos, o entre subdivisiones dentro de un grupo, como las diferentes manifestaciones de una misma religión o facciones de un movimiento político. Vamos a ver cuál es la diferencia entre el fanático y el radical. Fanático es aquel que mata por sus ideas, sectario. Y el radical es aquel que está dispuesto a morir por sus ideas, que tiene unas convicciones tan firmes, que respeta la opinión del otro, pero no está dispuesto a agredir a nadie por su diferencia, sino que respeta y ama. Esa es la vida cristiana. Yo respeto al otro porque no piensa como yo, pero yo no voy a cambiar mis convicciones. Eso significa ser radical. ¿Qué somos nosotros? ¿Fanáticos? No. ¿Qué somos nosotros? Debemos ser radicales. Amén. Respeto la opinión del otro, amo a todo el mundo por igual, pero no estoy de acuerdo con sus prácticas, con sus motivaciones, pero yo no estoy, o tal vez hay algunas que tal vez las acepto, pero no estoy dispuesto a negar y a renunciar a mis convicciones. Amén. Muy bien. A propósito de la clave de red, recordemos el relacionismo con el fin de tener claros nuestros comportamientos frente a la fronda denominacional evangélica, como en cuanto se refiere a otras ramas de la cristiandad y a los sistemas espirituales no cristianos. Hemos propuesto esta sencilla consigna. ¿Cuál consigna? Entre cristianos que comparten nuestra fe, unidad en la variedad. Es decir,
mi iglesia no es mejor que ninguna iglesia, que yo tengo el mejor pastor, que mi iglesia tiene la mejor alabanza. Bájese de esa nube, no sea orgulloso, que hay muchos mejores que nosotros. Pero aquí no se trata de que quién es mejor que quién, se trata de que somos diferentes. Amén. Estamos profesando una fe y tenemos que ser humildes, y amamos también y valoramos el trabajo de otros, que como nosotros estamos profesando la fe en Cristo. Entonces, ¿qué? Unidad en la variedad. Diga, unidad en la variedad. Que en las diferentes formas somos distintos, sí, pero eso es para crear rivalidad, no. Eso es para valorar la multiforme gracia de Dios. ¿Por qué? Porque como dice el pastor Darío, Dios hace café gourmet para todos los gustos. Y las iglesias no son mejores unas que otras. Dios en su multiforme gracia, Dios da a unas iglesias permite en unas iglesias diferentes formas para que las personas se identifiquen con una forma y la persona finalmente en la diversidad de iglesia pueda, en la iglesia que se sienta bien, crecer, servir, apoyar y hacer el trabajo que tiene que hacer como hijos de Dios en esta sociedad. Amén. Con católicos y ortodoxos, convivencia en la diferencia. Diga, convivencia en la diferencia. Convivimos, nos respetamos, pero reconocemos que tenemos diferencias, pero no resaltamos nuestras diferencias, sino que hablamos de lo que nos une. ¿Y qué es lo que nos une? El mismo Dios. Amén. Los fundamentos de nuestra fe, el credo apostólico, donde están los fundamentos de la fe cristiana, frente a los demás sistemas que no están reconocidos dentro de la ortodoxia cristiana o la sana doctrina. Tolerancia en la distancia. Diga conmigo, tolerancia en la distancia. ¿Qué significa tolerancia en la distancia? Tolerancia significa actitud de la persona que respeta opiniones, ideas o actitudes de los demás, de las demás personas, aunque no coincidan con las suyas propias. No opino como tú, pero te respeto y valoro lo que tú estás diciendo. ¿Eso qué significa? Respeto lo que estás diciendo, pero te dejo allá quieto. Amén. Tolerancia en la distancia. Entonces vamos a ver un tema que puede ser espinoso para algunos, pero son cosas que hay que hablar porque estamos en tiempos peligrosos. Y vamos a ver cómo identificar una secta. ¿Cómo identificar una secta? Resulta que la iglesia tradicional en algún momento han dicho que todo grupo religioso que no esté dentro de la tradición católica es una secta. Eso es una imprecisión, porque ese pensamiento es un pensamiento sectario, y ya vamos a ver por qué. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Convivencia en la diferencia, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué es una secta. Y si alguien le dice, usted va a una secta, usted diga, ¿cómo le ocurre? Mi iglesia no es una secta. Y usted va a tener argumentos para decir por qué nosotros no somos una secta. Nosotros somos una iglesia de sana doctrina que está en la ortodoxia cristiana, que venimos de la reforma protestante y que somos reconocidos a nivel mundial por autoridades, y venimos de la sucesión apostólica histórica. Amén. Bueno, algunos quedaron más perdidos que embolatados con lo que les acabé de decir, pero les voy a explicar. Hebreos 13:9 en la parte A dice: no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Es muy común que en este tiempo la gente en su comezón de oír quiera buscar lo extraño.
Es decir, si usted viene a una iglesia donde le están enseñando la palabra de Dios masticadita, entonces usted dice, no, a esa iglesia le falta profundidad. ¿A usted quién le dijo que las cosas sencillas dejan de ser profundas? De hecho, lo práctico y Jesucristo nos muestra a través de su propia vida, el mismo Dios hecho hombre nos muestra un cristianismo práctico. El apóstol Pablo, al escribir sus epístolas, ¿qué hizo? Sistematizó la fe cristiana y nos muestra el cómo llevar la vida cristiana. Pero hoy en día la gente cree que aquello que es complicado, entonces aquello que es nuevo, hay que experimentarlo. Pero que dice, no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Amén. Dígale al que tiene a su lado, mucho cuidado con lo nuevo. Ojo con el comezón de oír. Dígale al que tiene a su lado. ¿Cómo es el dicho? La curiosidad mató al quién. ¿Cómo es? La curiosidad mató al gato. Hebreos, bueno, entonces vamos a mirar el punto número 1 con respecto a las sectas. ¿Cómo identificar una secta? Entonces, lo primero es, ¿qué piensan sobre Jesucristo? ¿Qué piensan sobre Jesucristo? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que Él es Dios, que Él es Señor de todo y la única fuente de salvación. Pero las sectas ponen a Jesucristo en el mismo nivel de un hombre. Ponen a Jesucristo como un profeta, en algunos casos, o en algunos casos ponen un líder espiritual al mismo nivel de Jesucristo. ¿Qué dice Hechos 4, versículo 12? Ahí lo ven ustedes en la imagen. Dice, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Resulta que la Biblia dice que no hay intermediarios entre Dios y los hombres. El único intermediario entre Dios y los hombres es ¿quién? Jesucristo. Pero muchas veces, inclusive en iglesias de sana doctrina como la nuestra, muchas personas pretenden en sus líderes espirituales encontrar un intermediario entre Dios y ellos. Y eso es un pensamiento sectario. ¿Por qué? Porque lo que Dios enseña y el propósito de Dios y su plan para nosotros es que Dios mismo se hizo hombre en la persona de Jesucristo. ¿Para qué? Para acercarnos a Él, para que nosotros por medio del Espíritu Santo podamos tener una relación real, personal y práctica con Dios sin intermediarios. ¿Qué somos los líderes espirituales? Somos instrumentos de Dios para guiar a las personas a la fe verdadera y a que la gente dependa de Dios, no dependa de su líder. Amén. Porque un líder que propicia que los seguidores de Dios dependan de él como líder, ese líder lo que está haciendo es propiciando un pensamiento sectario. Amén. Con respecto a la oración, pastor, ore por mí. Claro, yo oro por ti y te ponemos en las brigadas de oración, pero tú vas a orar, Dios te va a dar la respuesta y nosotros te vamos a apoyar. Pastor, ¿qué tengo que hacer? No, vamos a mirar qué dice la Biblia y tú vas a tomar la decisión. Amén, porque tú tienes la posibilidad de que en tu relación con Dios tú puedas recibir el consejo del Señor. Amén. Una dependencia diferente a depender de Dios es idolatría. ¿Y cuántas veces usted termina dependiendo de algo diferente a Dios y usted vive triste? E inclusive hay personas que vienen a la iglesia dependiendo del pastor o del líder espiritual de turno, y como el líder espiritual no suple
sus expectativas, entonces ¿qué hacen? Se van para otra iglesia. Y esa persona lo que tenía era un pensamiento sectario. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a la iglesia es a buscar del Señor. Amén. La iglesia cristiana es un lugar para que tú y yo podamos crecer en nuestra fe y podamos crecer en nuestra relación con Dios. Por eso la iglesia Casa sobre la Roca ha creado un proceso que se llama Conéctate, Crece y Sirve, en donde la iglesia asume el compromiso de acompañarte en tu crecimiento, en tu relación con Dios, y crea espacios de edificación y de crecimiento para que tú como bebé tengas un acompañamiento, pero va a llegar un momento en que tú tienes que caminar solito. ¿Amén? ¿Queda eso claro? Bueno, entonces Colosenses 1, 15 al 20, lo vamos a mirar en las pantallas. Colosenses 1, 15 al 20. Entonces, ¿qué es Jesucristo? ¿Qué dice la Biblia con respecto a Jesucristo? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Sigamos. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Sigamos. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. ¿Qué más dice? Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar con Él en toda su plenitud. Versículo 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Segundo, entonces primero, ¿cómo identificar una secta? ¿Qué opinan acerca de Jesucristo? Ya vimos lo que dice la Biblia acerca de Jesucristo. Dios mismo, el personaje principal de las Sagradas Escrituras se llama Jesucristo. La esencia del Evangelio es la obra de Cristo. Si alguien viene a venderte otra idea a través de una filosofía, de un pensamiento diferente a este, ten cuidado. Segundo, tratan a menudo de inspirar temor a sus seguidores con amenazas de que quien se vaya lo maldicen. Esta es la única iglesia. Solo a través de esta iglesia hay salvación. Eso es un pensamiento sectario. Solo a través de quién hay salvación. Solo a través de Jesucristo. Amén. Las iglesias y las denominaciones son una bendición. Volviendo a lo que les decía yo ahorita, en sus diversas formas la gracia de Dios se manifiesta a través de diferentes iglesias de sana doctrina, donde tú tienes la posibilidad de tomar la decisión de identificarte con una forma y crecer y servir, edificarte en tu fe. Pero ¿qué dice, qué nos enseña el pastor Darío? Sí. Las puertas de la iglesia están abiertas para recibirlos, o las puertas de la iglesia están abiertas para que el que se quiera ir se vaya. Amén. Nosotros no somos un gueto donde la gente entre a la iglesia y la gente obligatoriamente se tenga que quedar. No, aquí hay libertad. Si usted viene a esta iglesia y no se identifica con la visión de la iglesia, así como te recibimos con los brazos abiertos y te dijimos: ven como eres, que el amor de Dios te transforma, así mismo las puertas están abiertas para cuando tú no te identifiques con esta iglesia, puedas salir común y corriente y te vayas con la bendición de Dios. Amén. No. Entonces, segunda de Pedro 2 del 1 al 3, mire lo que dice: en el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Siguiente. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Eso sí es muy triste.
personas que están enseñando algo diferente a la verdad de Dios. Y es triste que hoy en día hayan escándalos con respecto a la fe y todos somos catalogados de la misma manera. Entonces, una persona tiene un cargo público, está ejerciendo como político y todos los políticos son ladrones. Hay políticos que no lo son y que están haciendo bien su trabajo. Entonces, todos los pastores son abusadores, los pastores son mentirosos, los pastores son ladrones. Puede que haya habido algunos que tomaron una mala decisión, pero no todos somos ladrones. ¿Amén? Estamos haciendo el trabajo del Señor y tenemos temor, y no nos corresponde a nosotros entrar a juzgar la conducta de un siervo del Señor. Si se equivocó, él tendrá que darle cuentas a Dios, pero no nos corresponde a nosotros señalar ni juzgar. Amén. Sigamos. ¿Qué dice el versículo siguiente? Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Versículo 17 al 19. Estos individuos son fuentes sin agua, niebla empujada por la tormenta, para quien está reservada la más densa oscuridad. Mire el juicio. Versículo siguiente. Pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Versículo siguiente. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. ¿Qué dice la Biblia? Por sus frutos los conocerán. Amén. Tercero, ¿cómo identificar una secta? Exaltan a su líder, inclusive como si fuera Dios mismo. Eso es muy peligroso. Y vamos a mirar 1 Corintios 3, versículo 1 al 14. Me encanta, leámoslo todos, leámoslo fuerte. Dice: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma: yo sigo a Pablo, y otro: yo sigo a Apolos, no es porque están actuando en criterios humanos. Después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Qué es Pablo? Nada más, miren, nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. Si una iglesia crece, es porque Dios le dio un favor especial para que la iglesia creciera. Claro, Dios aprueba la conducta de un líder espiritual y Dios bendice la iglesia cuando las cosas están haciendo bien. Pero ¿quién hace la obra, queridos? Dios. Es Dios el que hace la obra. Mire lo que dice. Íbamos en el versículo. Dice: así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino Dios, solo Dios, quien es el que hace crecer. Versículo siguiente. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. Sigamos. En efecto, nosotros somos ¿qué? Colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Cada persona y cada corazón es tierra fértil para que la semilla de Dios sea esparcida
y la persona, de acuerdo a su disposición, la persona, esa semilla, dé fruto o no dé fruto. Amén. Sigamos. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Hoy en día, Casa sobre la Roca Armenia existe. ¿Por qué? Porque otros han sembrado. Y nosotros estamos sembrando en otros, pero a la vez estamos recogiendo el trabajo que otros han sembrado, ¿o no? Esto no es la obra de una persona. Esto es la obra de Dios, la obra de personas, tal vez instrumentos de Dios que somos nosotros para continuar el legado del trabajo que otros han venido desarrollando. ¿Y cómo se llama eso? Eso se llama honra. Y cuando nosotros honramos y cuando nosotros valoramos el trabajo de otros, Dios también nos bendice. Amén. Pero nunca se nos puede olvidar que es Dios quien hace la obra. Entonces dice: yo eché los cimientos y otro construye sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Sigamos. Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya es puesto. ¿El cual es quién? Jesucristo. Versículo 11. Porque 12. Si alguien construye sobre este fundamento, sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Amén. Y lo que es de Dios permanece, no importa quién haya participado en la edificación de ese trabajo. Amén, iglesia. Muy bien. Entonces, la pastorlatría es una forma de idolatría. Entonces vamos a ver cuál debe ser la actitud correcta frente a los líderes espirituales. Y vámonos para Hebreos capítulo 13, versículo 7. No lo proyectemos todavía, ubiquémoslo en la Biblia. Hebreos 13, versículo 7. Acuérdense de sus dirigentes, que les comunicaron la palabra de Dios, que consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida y que imiten su fe. Versículo siguiente, 17 al 18, ¿qué dice? Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos. Eso sí no nos gusta, ¿cierto? Porque lo que estamos haciendo es todo el tiempo cuestionando la autoridad. Y la Biblia dice que el que no se somete a autoridad, pues no pretenda que tenga autoridad espiritual y que Dios lo respalde en su autoridad espiritual. Porque aquel que no se somete a autoridad, los demonios no se le van a sujetar a él. Porque la autoridad espiritual es un asunto espiritual y es muy delicado. Entonces dice: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos. Yo reconozco la autoridad de mi líder espiritual y reconozco que Dios le ha impartido una autoridad a él, y por eso obedezco su autoridad. Amén. ¿Qué dice? Pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Y digan amén. Oren por nosotros, porque estamos seguros de tener la conciencia tranquila y queremos portarnos honradamente en todo. Versículo 20 al 21. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesucristo, por la sangre del pacto eterno, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces diga nuevamente conmigo: el Señor es mi pastor, el pastor no es mi Señor. Entonces, ¿qué debo hacer yo con mi líder espiritual?
honrarlo, reconocer su autoridad delegada por Dios, dar el lugar que le corresponde, y Dios demanda de mí respeto y gratitud. Amén. Y grábeselo en su corazón, porque eso es bendición para su vida. Y yo no lo reclamo para mí, porque es algo que no solamente usted debe hacer en esta iglesia, sino que usted lo debe hacer en cualquier lugar donde usted se congregue. Reconocer siempre la autoridad que Dios ha puesto, la autoridad espiritual, honrar, dar lugar, respeto y gratitud. Amén. ¿Sabe una cosa? La gente me dice, ay, es que ser pastor debe ser muy difícil. Imagínese usted oyendo todos los problemas de la gente. A mí eso no me parece difícil de ser pastor, porque es muy sencillo. Uno oye los problemas y los lleva a la cruz, y en la cruz todo resuelto. ¿Saben qué es difícil? Morir a uno mismo. ¿Y saben qué es lo más difícil de ser pastor? La ingratitud. Eso es lo más difícil de ser pastor. Por eso, si aquellos que servimos a Dios no entendemos que es a Dios a quien servimos, entonces ¿saben qué? Empaquemos la ropa y nos vamos, porque es a Dios a quien servimos, y es de Él de quien recibimos la recompensa, porque de los hombres no recibimos sino ingratitud. Y cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Primera de Corintios 4, versículo 1 al 5. ¿Qué dice? Que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Versículo 2. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. ¿Recibiste un encargo? Como Ujier, como Nicodemo, como personas que estás en la alabanza, personas que están en Rocafé, en Roca Kids, en los diferentes espacios, recibiste un encargo. ¿Qué tienes que hacer? Demuestra que eres una persona digna de confianza. Digna de confianza. Por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo. Sigamos. Porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Sigamos. Por tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Si algo tengo yo claro es que yo sirvo al Señor, y que de Dios nadie se burla, y que Dios saca a la luz lo que se hace en las tinieblas. Si nosotros como pastores no tenemos eso claro, entonces es ahí donde podemos correr el riesgo de fallarle al Señor. De Dios nadie se burla. Cada uno recoge lo que siembra. Amén. Y esta es la obra del Señor. Esta no es la obra de un pastor. Amén, iglesia. De hecho, Casa sobre la Roca como institución reconocida por el Estado no le pertenece a nadie. Es una institución cristiana. Si algún día, por alguna razón, que espero que nunca ocurra, se llegara a acabar Casa sobre la Roca, Casa sobre la Roca no es del pastor Darío. Casa sobre la Roca es de quién? De toda la comunidad que hacemos parte de ella. Amén. Y somos ¿qué? Servidores de Dios. ¿Queda eso claro? Cuarto y último punto. Con esto terminamos. Gracias por su paciencia. Sus líderes, estamos hablando de las sectas, sus líderes no están dispuestos a permitir que las personas crezcan en su fe. Segunda de Timoteo 3, del 13 al 14. ¿Qué dice? Mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esa es la consecuencia que recibirán aquellas personas que estén enseñando algo diferente a lo que yo les estoy enseñando hoy. ¿Qué dice? Pero tú, diga, pero yo,
Permanece firme. ¿En qué? En lo que has aprendido. No coma cuento ni deje que le metan gato por liebre. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido, de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Que Dios te manda a decir, Dios no manda razones. Tú en tu relación con Dios, Dios te habla. Y si alguien te dice, Dios te dice esto, pues la mejor manera de tú corroborar si es de Dios lo que esa persona está diciendo es porque Dios está utilizando a esa persona para confirmarte lo que en tu relación personal con Cristo, el Espíritu Santo te ha estado inquietando. Oremos. Padre, gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias por el privilegio, Dios, de podernos acercar a ti confiadamente, sin intermediarios. Gracias, Dios, por la sana doctrina. Gracias por tu Espíritu, que es el que nos guía a toda la verdad. Es tu palabra la que es verdad, Señor. Señor, líbranos de todo espíritu de confusión, Señor, porque tú no eres Dios de confusión, tú eres Dios de orden, Señor. Líbranos de que en nuestro comezón de oír escuchemos otras voces y seamos confundidos, Señor. Te damos gracias, Dios, te bendecimos, te adoramos. Gracias por Casa Sobre la Roca. Y gracias además también por todas las iglesias cristianas de sana doctrina. Hoy bendecimos a cada uno de los pastores, sus familias. Bendecimos ministerios que son de tanta bendición. Hoy reconocemos una vez más que creemos en el poder de tu Espíritu y que donde ha abundado el pecado, sobreabundará la gracia. Pero reconocemos que la transformación moral de Colombia no la puede hacer una sola iglesia. Que si estamos todos unidos en medio de nuestra diversidad, profesando una fe verdadera y viviendo la fe a través de nuestro testimonio diario, podemos ver transformaciones impresionantes, Señor. Gracias, Dios mío, gracias. Gracias, gracias porque cuando caemos podemos recibir de otro la mano para que nos levante, Señor. Perdónanos si hemos propiciado rivalidades, disensiones y sectarismos entre nosotros. Enséñanos a ser tolerantes, a respetar la opinión del otro sin comprometer mi emoción y mi corazón. Porque finalmente tú nos has llamado a amarnos y aceptarnos tal cual como somos. Tal vez habrán personas que su proceder y su actuar no es coherente con nuestro sistema de valores, Señor. Pero igual tú nos has llamado a amarnos a todos. No estamos de acuerdo con las obras de las tinieblas ni con los pecados, pero igual nos amamos los unos a los otros. Líbranos cuando nos hemos levantado en juicio contra un siervo de Dios. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros. Y hoy, Señor, lo que hacemos es oramos, Padre, por aquellos que predican tu palabra, Señor.
y que en medio de diferentes circunstancias, Señor, tú des fortaleza, Señor, medicina y consuelo, Señor, porque el trabajo tuyo no es fácil, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.